son tradiciones distintas. Efectivamente son tradiciones diferentes, pero tratan de un mismo tema que intriga a todos. ¿Y cuál es este tema que intriga a todas las personas del mundo? Pues, ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué sucede con los muertos? ¿A dónde van los muertos? Cada cultura trata de explicarlo a su manera. El Hanal Pishan pues nos enseña que tradicionalmente dice que los muertos, una vez que mueren, pueden volver a la tierra el 1 o 2 de noviembre y que se les ponen altares para que a través de los aromas y de los sabores pues puedan llegar y convivir una vez más con sus familiares. El Halloween pues tiene una raíz más nórdica, más europea. Ahí cuenta la leyenda que había unas brujas que solían hacer embrujos a las personas y si no les pagaban una cierta cantidad de dinero, pues les hacían el hechizo, ¿no? Ya luego se convirtió en el famoso dulce o truco de hoy en día. Ya pues luego ya se disfrazan y van a pedir con su calabaza, pues dulces casa por casa, ¿no? Se piden dulces y lo que pasa es que también la mayoría de las veces cuando se disfrazan en estas épocas, se disfrazan pues de brujas, de hechicería, todo lo relacionado con este tema, ¿no? Otro tema también que pues impacta mucho a la sociedad, por ejemplo, son las actividades paranormales. Dicen, bueno, ¿y qué pasa con los fantasmas? Conozco a un tío, conozco a un conocido que dice, que vio, que escuchó. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Cosas difíciles de explicar que suceden. Y bueno, contrario a lo que muchos piensan, la Biblia pues no niega la existencia de estos hechos, al contrario, lo afirma. Pero pues tenemos que ver en qué contexto y a qué se está refiriendo específicamente. Aunque bueno, yo creo que en realidad el 98% de todas las cosas que hay son charlatanería, sí hay verdad acerca de pues una guerra espiritual que hay a nuestro alrededor. Y bueno, lo que vemos en en toda esta situación es que Dios directamente rechaza la hechicería, la adivinación, el consultar con los muertos. Mira algo muy interesante. Acompáñame a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Está interesante este tema. Mira, vamos a ver. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque, ¿qué es? Abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Y bueno, tenemos que leerlo en el contexto. Aquí le está hablando a la nación de Israel antes de que llegaran a tomar la tierra prometida. Les advierte a través de la ley de qué cosas se tenían que apartar para que la ira de Dios no fuera sobre ellos. Pero lo que no cambia es lo que Dios opina de estas acciones, de todos estos hechos. Dice aquí que son abominación para Jehová. Y aunque nosotros ya no somos israelitas queriendo entrar a la tierra prometida, no cambia el hecho de que estos actos son abominación para Jehová todavía. Muy interesante. Pero también, ¿por qué será que, más allá de que Dios pues abomine estas prácticas, por qué es algo que nosotros vemos que se repite? ¿Por qué será que es algo que en las culturas siempre se habla, qué pasa después de los muertos, qué pasa después de que pasas de esta vida? Las culturas tratan de darle respuesta a su forma a esta pregunta. Y cada cultura busca darle una respuesta a su propia manera, pero siempre es la misma pregunta, ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, a través del estudio del mensaje de hoy, con 3 puntos, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué pasa con los muertos? ¿A dónde vamos una vez que morimos? El primer punto vamos a ver, bueno, qué pasa bíblicamente con los muertos, qué dice la Biblia que sucede con los muertos. En el segundo punto vamos a ver que pues hay un infierno y pues qué dice la Biblia respecto a este lugar. Y finalmente vamos a ver cómo podemos evitar ir al infierno, cómo podemos evitar estar en ese lugar. Pero vamos a ver esa primera parte, ¿qué pasa con los muertos? Acompáñame a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11.
Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y mira qué interesante lo que dice este versículo. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando del Señor cuando está haciendo su creación. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Algo interesante que nos dice este versículo es que Dios puso, cuando Dios creó al hombre, puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que cada persona que existe, Dios le puso en su corazón el conocimiento de que hay algo después de la muerte, que lo que hay aquí no es todo. Y muchas veces el hombre puede decir, bueno, pues yo no creo en Dios, no creo que haya nada después de la muerte, pero cuando están en ese umbral, cuando están presentes ya a la muerte, de pronto entran las dudas y entran las preguntas, ¿y qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Porque Dios puso en el corazón de cada hombre el hecho de saber que hay una eternidad. Y dice la Biblia también en Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Podemos ser necios, ignorar ese conocimiento de la eternidad que Dios puso en nuestro corazón, pero es ignorar la realidad de que sabemos que hay algo más después de la muerte. Eso es algo que no podemos negar. En el fondo sabemos que está ahí y nada de lo que creamos cambia esa realidad. ¿Qué más? Mira, vamos a ver Romanos 1:20. Romanos 1:20. Entonces Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Qué interesante. Vamos a ver Romanos 1:20. Y ahora, no importa si eres creyente o incrédulo, eso es lo que Dios puso en tu corazón. Entonces, por eso es que muchas culturas tratan de darle respuesta a esta pregunta a su manera, obviamente sin conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero mira también Romanos 1:20. ¿Qué más nos dice Dios acerca de su creación, de cómo creó al hombre? Romanos 1:20 dice, podemos ver desde el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Fíjate, la Biblia nos dice también que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, a través de la creación, dio una forma para que el hombre supiera de su existencia. ¿Y cuántas veces no has ido a lo mejor a una playa muy oscura, verdad? Y no sé si te ha tocado alguna vez estar en la playa donde no hay luces y ves la noche y ves la Vía Láctea y ves una mancha de estrellas gigantesca que te hace sentir pequeñito, o ves la extensión del mar frente a ti, o ves unas montañas, y la Biblia dice que la creación nos habla de esos principios eternos de Dios, de modo que no tenemos excusa porque sabemos que hay un creador. Entonces Dios puso en nuestro corazón eternidad. A través de las cosas creadas podemos ver que hay un creador, vemos la eternidad del universo, la inmensidad del universo, y nos hace todo esto una ilustración de la grandeza de Dios. ¿Por qué para nosotros es infinito el universo? Porque Dios es eterno y es una representación de Él. Explota nuestra mente, pero nos habla de que Dios nos dio las herramientas y su palabra escrita para que lo podamos conocer. Muchas veces, una vez escuché a un ateo que decía, si yo pudiera hablar con Dios, si Dios existiera y pudiera hablar con Él, le preguntaría, ¿por qué lo haces tan difícil? ¿Por qué haces tan difícil que te podamos encontrar, que te podamos conocer? Pero la verdad es que en nuestro corazón puso la eternidad. A través de la creación nos muestra su existencia y a través de su palabra lo confirma. La diferencia, pues, es que no quieres creer. No queremos creer, pero es muy evidente. Y de hecho dice la Biblia que Él es el que vino a nosotros. Ni siquiera nosotros tuvimos que hacer algo para ser aceptos a Él. Él vino a morir por nosotros en la cruz. Él nos amó primero. En eso consiste el amor. No en que yo haya amado a Dios, sino en que Él me amó primero. Entonces no es difícil, al contrario. Él nos dio todas las herramientas y oportunidades para que lo pudiéramos conocer. Pero ¿qué pasa? Nosotros decidimos seguirlo o no, porque juntamente con todas las herramientas nos dio algo que se llama libre albedrío. Él no obliga a nadie, te presenta la evidencia, te presenta la verdad, pero a cada persona le da la decisión de escoger creer o no creer. Es su decisión. Y el creer o no creer nos lleva a un resultado que se llama muerte. Acompáñame a Génesis capítulo 2.
Génesis capítulo 2. Me puedes decir, oye pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Día de Muertos y el Hanal Pishan? Ahí vamos. Lo que vamos a ver es el origen de la muerte. ¿De dónde surgió la muerte? ¿Qué es la muerte? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. La palabra muerte significa siempre separación. Cuando hablamos bíblicamente, es una separación. La muerte física, pues es la separación del alma y del cuerpo. Acuérdate que nuestro ser está compuesto de 3 partes, dice la Biblia. Nuestro ser se compone de cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros morimos, el cuerpo se queda aquí, ¿verdad? Y ese es el tipo de muerte con el que estamos más relacionados todos nosotros. El cuerpo físico lo podemos ver aquí, pero el alma ya no está allá. El alma ya se separó del cuerpo y solamente queda el cuerpo físico. Esa separación se llama muerte física. Muerte espiritual es la separación del hombre y Dios por causa del pecado. Y mira lo que vamos a ver aquí. Acompáñame a Génesis capítulo 2, 15. Vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Es la primera vez en la Biblia que aparece esta palabra. Y siempre que aparece una palabra la primera vez en la Biblia, pues es importante ver a qué se está refiriendo, porque eso va a definir la palabra por el resto de la Biblia. Cuando dice morirás, ciertamente morirás, ¿qué iba a pasar? El pecado le iba a provocar la muerte. La paga del pecado es muerte. Y esto siempre continúa en la Biblia con este mismo significado. Estamos viendo el inicio de la muerte espiritual. Al desobedecer a Dios, comiendo de este árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre no solamente empezó a morir físicamente, porque eventualmente unos años más tarde Adán y Eva murieron. Ellos murieron por causa de esta decisión físicamente. Pero espiritualmente hubo también una separación. Hubo una separación por causa de este pecado. Mira, acompáñame a Romanos. Bueno, antes de ir a Romanos, mira, vamos a Génesis, aquí ya que estamos acá, Génesis 3:22, nada más para que veas que no te estoy mintiendo, que sí tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira, vamos a ver Génesis 3:22. Génesis 3:22, antes de ir a Romanos. Génesis 3:22. ¿Qué hizo el hombre? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Qué extraño, ¿a qué se refería eso? Fíjate, después de que ellos pecan, de que ellos comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, había un árbol de la vida también en el huerto. ¿Y qué hacía este árbol de la vida? Nos explica el versículo 22. Si ellos comían de este árbol de la vida, ¿qué les iba a pasar? ¿Iban a vivir cuánto tiempo? Para siempre. Era un árbol que te daba vida eterna, si llegaban a comer de ese árbol de la vida. Ahora, ¿Dios les dijo antes que no podían comer de ese árbol de la vida? Ellos podían comer. Es decir, el plan de Dios era que vivieran eternamente en el huerto, en una relación perfecta con Él, porque iban a poder comer de ese árbol de la vida. Sin embargo, por causa del pecado, Dios ya no permite que el hombre coma de este árbol de la vida y ya no va a vivir eternamente. ¿Quién es ese árbol de la vida? ¿A qué se refiere ese árbol de la vida? Bueno, en Apocalipsis, más adelante, ahorita todavía no lo vamos a ver, pero más adelante se nos aclara que este libro de la vida está hablando, o este árbol está hablando de Jesucristo. Está hablando de este camino a la vida eterna. ¿Pero qué hizo el pecado? Puso una separación. Y mira, dice aquí también, versículo 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. ¿Quiénes eran los querubines? Los ángeles, ¿te acuerdas? No sé si has visto alguna vez
que los ángeles tienen jerarquías, ¿verdad? Tienen jerarquías y los querubines son aquellos que están en la más alta jerarquía de los ángeles, que están protegiendo la santidad de Dios, están alrededor de Dios en el cielo. Puso querubines Dios que protegían el camino al árbol de la vida, pero también puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada encendida. Ahora, espiritualmente, cuando hablamos de una espada, ¿a qué se refiere la Biblia? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hay una palabra de Dios que está separando al hombre del camino de la vida. ¿Cuál es esa palabra? ¿A qué se refiere? Ahora sí, acompáñame a Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Cuál era esa espada que se revolvía? Romanos 3:23. Aquí está. ¿Te acuerdas? La palabra de Dios no cambia, es la misma para siempre. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separó a Dios del hombre. Y vamos a ver también Romanos 6:23, ahí está un poco más claro. Romanos 6:23. Siempre usamos estos versículos para evangelizar, ¿verdad? Porque nos hablan, todo lo que te estoy explicando es una forma profunda de explicarte que todos somos pecadores. Mira, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Viste la conexión con Génesis? La separación. La paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo entra la muerte al hombre? Entra cuando el hombre decide desobedecer a Dios, hacer su propia voluntad, y por el pecado nos separamos de Dios. Llega la muerte. La muerte física llegó, la muerte espiritual llegó, que hace que al momento de morir no pudimos tomar del árbol de la vida por causa del pecado y morimos eternamente. La paga del pecado es muerte. Mira, vamos a ver Salmos 9:17. Dice la Biblia, un solo pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Salmos 9:17. Salmos 9:17. Cuando una persona llega al final de su vida física y muere sin haber tomado del árbol de la vida, sin que su nombre esté escrito en el libro de la vida, ahorita vamos a ver a qué nos referimos, va a un lugar que se llama el Seol, el Hades o el infierno. ¿Has escuchado alguna vez oído hablar del infierno? En la Biblia vamos a ver estas tres palabras. Vamos a ver Seol, Hades o infierno. Pero estos tres lugares son un mismo lugar, solamente que está en idiomas distintos. Cuando veas Seol es en hebreo, es el lugar donde van los muertos en hebreo. Cuando veas Hades es el nombre griego del mismo lugar. Y infierno es el mismo nombre, solamente que ahora ya está traducido del griego al castellano, entonces queda como infierno, pero es el mismo lugar, Seol, Hades o infierno. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este lugar? Vamos a ver Salmos 9:17. Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que ¿qué? Se olvidan de Dios. ¿Te acuerdas que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, verdad? Lo vimos, ya está ahí. En todos los hombres tienen esa eternidad en su corazón, saben que hay un Dios. Luego, Dios nos dio la creación para que a través de todas las cosas creadas los veamos y digamos, hay un Dios. Tuvo que haber un Dios que creara, que diseñara esta creación perfecta. Sabemos que hay eternidad, Dios nos muestra que existe y además de eso nos dio su palabra que nos dice que Él está aquí. Pero los que se olvidan de Dios, después de ver toda la evidencia y dicen, yo no quiero creer, no toman del árbol de la vida, van al Seol al morir. Dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Qué más? Salmos 31:17. ¿Qué más nos dice la Biblia de este lugar llamado Seol? Salmos
31, 17. Dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Que sean avergonzados. ¿Cómo se va a avergonzar a alguien? ¿Cómo te avergüenzas? Pues para avergonzarte tienes que estar consciente, ¿verdad? ¿Una persona que está dormida se puede avergonzar por estar dormido? Tiene que estar despierto, ¿verdad? Para avergonzarse. Hay una historia, ahorita no la vamos a leer, pero yo creo que la has escuchado de Lázaro y el rico. Es una historia, no es una parábola. Es una historia real que Jesucristo está contándole a sus discípulos. No es una parábola porque cuando es una parábola siempre Jesucristo aclara que es una parábola. También cuando hay una parábola, el Señor Jesús nunca dice nombres propios. Siempre dice, hubo un sembrador, hubo un señor, un siervo. Sin embargo, cuando habla de Lázaro y el rico nos da el nombre de Lázaro. Menciona a Abraham por nombre también. Es un hecho real la historia de Lázaro y el rico. Y cuando vemos al hombre rico que se encontraba en el Seol, vemos que él estaba consciente. Él sabía quién era, se acordaba de lo que había pasado en la tierra, hasta de sus familiares incluso se acordaba. Cuando vemos al Seol, las personas que están ahí están conscientes. Ellos saben que están ahí. Y la historia del rico y el Lázaro nos cuenta que además son atormentados por una llama. Es lo que dice la Biblia. La parte consciente de nosotros es el alma. El alma es quién eres tú, es tu nombre, es quien toma las decisiones y también es quien es juzgada. Por eso dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. El alma es juzgada por Dios. Entonces, por eso el alma es la que va al Seol. Pero estás consciente y estás en un lugar de tormento. Es lo que nos dice la Biblia acerca del Seol. Oye, y entonces, bueno, y ya que vimos qué es la muerte y que las almas están en el Seol, ¿y qué pasa cuando veo un fantasma? ¿Será que un alma se escapó del Seol y vino a la tierra y hay que regresarlo, y hay que ponerle ofrendas, así como en la película de Coco, para que regrese el alma? Vamos a ver qué dice la Biblia, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Vemos aquí una guerra, una batalla que hubo entre Satanás y los ángeles de Dios. Dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado. ¿A dónde fue? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son los ángeles que fueron arrojados con Satanás a la tierra? Son los ángeles que decidieron rebelarse en contra de Dios y que por eso Dios los expulsó del cielo para dejarlos en la tierra. Es lo que hoy en día nosotros conocemos en la Biblia como los demonios. Los demonios, los seres que se llaman demonios en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, son los ángeles que fueron arrojados del cielo y que están en la tierra. Ahora, cuando hablamos del infierno, nos imaginamos a veces a Eugenio Derbez, ¿no? Que está ya apretando un botón y se tropezó una persona. Y como que el Satanás es el que está como reinando en el infierno y tiene ahí sus achichincles y todos se la pasan bien chévere. Y él es como el dueño del infierno. Pero la Biblia nos presenta algo distinto. Incluso nos dice la Biblia, Satanás no está en el infierno. Ni los demonios están en el infierno. ¿Dónde está Satanás? En la tierra. ¿Y qué hace en la tierra? Dice, engaña al mundo entero. ¿Por qué hay tanta maldad, destrucción? Hay muchas personas que dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad aquí? Bueno, es Satanás. Engaña a las personas. ¿Quién hace la maldad? ¿Dios o los hombres? Los hombres. ¿De dónde proviene? Satanás está acá con sus demonios que están acá engañando a las personas. Entonces, cuando nosotros vemos que hubo una aparición o, es que viene alguien, es que yo soy tu abuelito, soy tu tío, se cerró la puerta, ha de ser tu tía que vino. La Biblia nos dice que una vez que las personas mueren, su alma o va a la presencia de Dios, porque dice la Biblia que ser ausente del cuerpo es ser presente con el Señor, o vas al Seol. O estás en el Seol o estás en la presencia del Señor. No puede estar tu alma aquí porque Dios no lo permite.
Entonces, eso que podemos ver, a lo mejor y lo puedes ver, pero no es tu ser querido. ¿Qué hace Satanás y sus demonios? Son engañadores. Entonces, claro que hay una mentira para cada quien. Puedes ver una luche, puedes ver un ovni, puedes ver un fantasma. Hay una mentira para cada quien, porque ¿qué quiere hacer Satanás y los demonios? Quieren que pongas tu fe en cualquier cosa que no sea Jesucristo. Y lo dice su palabra, le ha cegado el entendimiento a las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, si puedo poner mi fe en esta veladora y en que me va a escuchar mi muertito y que le pongo flores, estamos desviando la fe de Cristo para ponerla en algo más. Es que voy a poner estos cuarzos aquí para que me dé buena energía en mi casa y voy a acomodar mis muebles para que tenga una buena energía en mi casa. Estamos poniendo nuestra fe en otra cosa que no es Jesucristo. Lo que hace Satanás y los demonios es desviar tu fe de Jesucristo para que la pongas en otro lugar. Son engañadores. Son engañadores. Entonces no es que esté tu ser querido paseándose por la tierra, es un espíritu engañador que te quiere engañar para apartarte de Cristo. Es lo que hacen. Y toda la actividad paranormal que sí podemos ver en la tierra proviene de ellos. Lo tenemos que pues conocer. Mira, vamos a ver Hebreos 9:27. ¿Te acuerdas cuando estaba Moisés con el faraón y tenía una vara, verdad? Y Moisés lanza su vara al piso y se convierte, ¿te acuerdas en qué se convirtió? En una serpiente. Y luego los otros hechiceros de egipcio también agarran sus varas y las lanzan al piso. ¿En qué se convirtieron también sus varas? Serpientes. ¿Será que si vemos algo sobrenatural es de Dios o puede venir de Satanás también? No todas las cosas sobrenaturales que vemos provienen de Dios. Puedes ver una estatua llorando y eso no quiere decir que viene de Dios. Porque también las varas de los egipcios se convirtieron en serpientes. Hay espíritus engañadores que quieren engañar a las personas para que pongan su fe en una cosa en vez de poner su fe en el Dios vivo. Ese es el trabajo de Satanás, es lo que quiere hacer. Vamos a ver Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación. No, es que yo en mi vida pasada yo fui un rey español y ahora pues ya estoy acá. No, ahora soy mendiga. No hay otras vidas, no hay vidas pasadas. Una sola vida y después de esto el juicio. No pongas tu fe en otro lugar, solo en Jesucristo. Lo demás te quieren engañar, quieren que pongas tu fe en otro lugar. Y es que si te pones a pensar, algunos dicen, yo no creo en un Dios tan malvado que envíe a las personas al infierno. Yo no creo que Dios enviaría a nadie al infierno. Y el mundo voltea lo que está sucediendo en realidad. Satanás te presenta a Dios como malvado, como que Él es el que está enviando a las personas al infierno. ¿Cómo es que puede hacer eso Dios? Sin embargo, lo que nos dice la Biblia es que ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Él quiere que todos sean salvos y todos procedan al conocimiento de la verdad y todos se arrepientan, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios amó a todo el mundo, Dios quiere que todos sean salvos, pero ¿qué hace Satanás con sus demonios? Dice la Biblia que cega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo y se salven. Es Satanás el que está evitando que las personas se salven. Él es el que está evitando que vayan al cielo y Él es el que está haciendo que vayan al infierno. Pero el mundo te lo pone al revés. Satanás te pone a Dios como el malo y dice Satanás, pues yo solamente pues estoy aquí pues cumpliendo lo que me toca hacer. Él es el que está engañando a las personas y llevándolas al infierno. Entonces, no nos dejemos engañar. Dios ama a todas las personas y quiere que sean salvas, pero Satanás les ciega el entendimiento. Ahora, vamos a ver el segundo punto del mensaje Apocalipsis 20:10. ¿Qué hay en el infierno? Ya vimos qué pasó con los muertos, ya tenemos un entendimiento de que pues no vienen otra vez, no hay vidas pasadas, ¿verdad? Tu alma o está en la presencia de Dios o está en el Seol. No se queda dormida esperando. Lo que se queda dormido es el cuerpo. El cuerpo está esperando la resurrección, pero tu alma, tu forma consciente, está con el Señor o está en el Seol. No se queda ahí.
Vamos a ver Apocalipsis 20, 10, 15. Apocalipsis 20, 10, 15. Dice, vamos a ver Apocalipsis 20 del 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora se nos presenta un lugar que se llama el lago de fuego. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? La Biblia nos dice que estamos esperando un acontecimiento como iglesia que se llama el rapto. Después del rapto viene el anticristo, viene el falso profeta, y luego de eso viene Cristo, los derrota. ¿Te acuerdas? Al anticristo, al falso profeta. Viene un reino de Cristo por 1000 años. Luego viene una última rebelión de Satanás en contra de Dios, engaña a todas las naciones para que se rebelen en contra de Dios en una gran guerra que se llama Armagedón. Dios los derrota, y después de esto nos dice la Biblia que Dios va a destruir la creación. Va a destruir todos los elementos, se van a consumir con fuego, y viene un evento que se llama el juicio del gran trono blanco. Después de esto, Dios crea un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva creación, pero hay un lugar diferente que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Es un lugar distinto al infierno. Casi siempre los mezclamos, pero nos dice la Biblia que el Hades, el Seol o el infierno es un lugar real que está en el centro de la tierra, hoy en día. Cuando Jesucristo murió, ¿te acuerdas que después de que Él murió, nos dice la Biblia que Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados que están en el centro de la tierra? Que por cierto, cuando decían que la Biblia dice que la tierra es plana, bueno, pues dice que fue a predicarle a los que están en el centro de la tierra. Entonces, desde ahí ya vemos que no era así. Pero es un lugar real. Es el lugar donde están todas las personas, el alma de las personas que murieron sin Cristo. Y después de los tiempos van a ser levantados de ese lugar todas estas almas para ir a este juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Es lo que estamos viendo acá. Dice el versículo 11. Bueno, aparte del versículo 10 vimos que en este lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre, que es de tormento eterno, es donde Satanás y el falso profeta y el anticristo, los demonios, van a ser arrojados ahí para ser atormentados para siempre. Pero ahora vamos a ver el 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron. ¿Qué le pasó a la tierra y el cielo? Se fueron. Y otra parte nos explica que pues, se consumieron con fuego los elementos. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son los muertos? Ya vimos que es la muerte. No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. Aquellos que se olvidaron de Dios, que no le tomaron en cuenta, que no tomaron del árbol de la vida. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles son estos libros? Algunos teólogos tienen sus teorías. Ahora, la Biblia no nos especifica exactamente, pero las teorías son que son 3 libros. Cuando dice aquí, fueron abiertos, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Cuando usa este lenguaje Apocalipsis, normalmente se refiere a 2 y luego a 1. Cuando habla de los 3 años y medio, usa este mismo lenguaje. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Uno de estos libros, sabemos, porque nos dice la Biblia, es el libro del Cordero. El libro del Cordero. Entonces tenemos el libro del Cordero. Otro de los libros que podemos ver aquí nos dice que es el de las obras, porque fueron juzgados según sus obras. Entonces, un libro del Cordero, un libro de las obras, que es donde están escritas las obras de todas las personas
Cada obra que hacemos se queda escrita y Dios la va a juzgar. Y si somos cristianos y somos salvos, cada obra que hacemos se queda escrita y Dios la va a juzgar en otro lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Ahorita no me voy a meter allá. Pero hay un libro de las obras y pues le vamos a dar cuentas a Dios por esas obras. Ahora, hay otro libro, y es el otro libro que no se especifica aquí, pero mi pensamiento muy personal, que no te digo que es doctrina, porque no lo dice la Biblia, pero mi pensamiento muy personal es que es el libro de la ley, porque es con el cual van a ser juzgadas las obras que hicieron los hombres. Entonces tendríamos el libro de la vida, el libro de las obras y el libro de la ley de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar en este juicio? Cada obra que cada persona haya hecho en toda su vida va a ser comparado con lo que dice la ley de Dios. Y dice la Biblia que un solo mandamiento que rompas de la ley de Dios y te haces culpable ¿de cuántos? De todos. Entonces, dice, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cometiste una mentira una vez más? ¿Una vez en tu vida tuviste un mal pensamiento? Vas a ser, dice la Biblia, después enjuiciado, y si no está tu nombre en el libro del Cordero, vas a ser arrojado por la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Te acuerdas los que están en el Hades? Seol o infierno. Fueron sacados para ser juzgados en ese momento. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mira el versículo 15. El que no se halló inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquí aparece un libro que es el libro de la vida. Ahora, Apocalipsis también nos aclara un poco más. Nos dice en el versículo, creo que en el capítulo 21, versículo 27, nos aclara un poco más de este libro. Capítulo 21, versículo 27 de Apocalipsis. Dice, no entrará en ella en cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Ahora nos aclara un poco más. Este libro de la vida es el libro del Cordero. El libro del Cordero de Dios. Hay diferentes posturas en cuanto a qué pasa con este libro de la vida del Cordero. No me voy a meter a discutir las diferentes posturas del libro. Lo que sí podemos saber es que los que han aceptado a Jesucristo por fe como su Señor y su Salvador, está su nombre escrito en este libro. Si aceptaste a Cristo con fe como tu Salvador, tu nombre está escrito en ese libro de la vida. Y en el juicio, delante de Dios, si tu nombre está escrito ahí, pues vas a ser salvo por lo que Cristo pagó en la cruz por ti. Pero si no está tu nombre en ese libro, vas a ser condenado por la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. No lo digo yo, no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia, es un hecho que sucede. ¿Cómo es estar en el infierno? Vemos que es un tormento eterno, perpetuo. Cuando pensamos en la eternidad, nuestra mente explota. Piensa 1000 años, 10,000 años, 1,000,000 de años, 5 millones de años y no acaba, o sea, va a seguir eternamente. Con conciencia, sabiendo de lo que habías hecho, el entendimiento de qué había sucedido mientras estuviste en la tierra. Además de eso, dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, incluyendo los que no quisieron creer. Entonces van a ver a Dios frente a frente, se van a arrodillar, pero van a ser atormentados por la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Remordimiento de conciencia eterno, un castigo eterno. La ira de Dios no va a dejar de existir sobre estas almas perdidas. Nada en el universo debe temerse más como una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, vamos a ver Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel? Dios. Él es el que te puede arrojar por la eternidad al lago que arde con fuego y azufre si no temes en Él, es decir, si no aceptas a Jesucristo por fe como tu Señor y tu Salvador. Recuerda, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe eso. Por eso Dios dice, yo no quiero que nadie vaya allá. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo por eso les pongo la eternidad en el corazón, por eso les muestro la creación para que sepan que estoy aquí. Les explico en la Biblia para que sepan que yo estoy aquí. Y además les envío a mi iglesia para que clamen, ¿verdad? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, como si Dios clamara a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Dios está haciendo todo lo que puede para que las personas le conozcan. ¿Y qué hace Satanás? Le ciega el entendimiento. No le creas. Dios es malo. No le hagas caso. Sigue tu vida. Sigue pecando. Haz lo que quieras, pero no creas en Dios. Mira los fantasmas, mira los ovnis, mira los aluches, mira todo lo que pasa, pero no creas en Cristo. Y tristemente muchos caen en ese engaño y son arrastrados por Satanás al infierno. Nada se debe de temer más que una eternidad en el infierno. Qué terrible es Satanás. Qué terrible es él. Él sabe que él ya está condenado, pero quiere llevarse a todos los que pueda. ¿Cómo puedo evitar ir al infierno? Ya el último punto. ¿Cómo puedo evitarlo? Bueno, acabamos de ver, mi nombre tiene que estar escrito en el libro del Cordero. Entonces tienes que asegurarte, ¿tu nombre está escrito en este libro? Esa es la gran pregunta. ¿Estás seguro que tu nombre está escrito ahí? Porque una vez que mueres ya no hay otra oportunidad. Lo más importante en esta vida es que estés seguro que tu nombre esté escrito en este libro de la vida. ¿Cómo puede ser así? Vamos a ver 1 de Timoteo 2, 4 y 6. 1 de Timoteo 2, 4 y 6. 1 de Timoteo 2, 4 y 6. Primera de Timoteo 2, 4 al 6. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de nuestro buen Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que todos sean salvos. Él murió para pagar nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Él hizo el plan, Él dio su vida para rescatarnos, para que no tengamos que ir al infierno. ¿Cómo puedes poner tu fe en el Señor Jesucristo? Primera de Juan 5:11 nos dice también, Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna, o sea, que tú puedas tomar de este árbol de la vida. ¿Te acuerdas de lo que vimos en Génesis? Tú puedes tomar de este árbol de la vida, dicen, y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo, con mayúscula, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de poder tomar de este árbol de la vida, de que tu nombre esté escrito en el libro del Cordero, es a través de Jesucristo. Pero es que yo creo en todo mi corazón en Buda. Yo soy bien un fiel creyente en Buda. Tengo mucha fe en él. Qué bueno que tienes fe, pero no te va a salvar. Es que yo creo en todo mi corazón en Mahoma, y yo creo que Mahoma es el verdadero profeta y tengo mucha fe en él y toda mi vida la vivo con fe haciendo lo que dice Mahoma. Puedes tener mucha fe, pero eso no te va a salvar. Te está cegando el entendimiento Satanás para que no te resplandezca la luz de Cristo. Pero es que yo tengo mucha fe en los apóstoles o en María y pongo mis veladoras y yo tengo mucha fe en ellos. Si no aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, esa fe no te va a salvar, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo la fe en Jesús te puede salvar. ¿Cómo puedes poner tu fe en Jesús? Romanos 10, 9 y 10. Y ya estamos terminando, hermanos. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10,
9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tan fácil la salvación que a veces nos parece imposible. A muchas personas les parece imposible de creer, pero si con todo tu corazón tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y tú crees que Él vino a morir por tus pecados en la cruz hace 2000 años, dice Romanos 10, 9 y 10, puedes confesarlo con tu boca, con una oración, confesándolo como tu Señor, como tu Salvador, invitándolo a que sea el Señor de tu vida. Y si por fe lo aceptas como tu Salvador, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. El gran regalo de Dios. Solo tenemos una oportunidad para hacer esta decisión mientras estamos con vida. Una vez que morimos, ya no hay oportunidad. No hay segundas oportunidades una vez que morimos. Entonces, ¿por qué es todo este mensaje? Bueno, gloria a Dios, yo creo que muchos de ustedes pues, ya han aceptado a Cristo como su Salvador. El punto es, ¿cómo dice la Biblia que tengamos entendimiento de nuestra vida para que vivamos con sabiduría, con diligencia? ¿Qué tiempo más nos queda de vida aquí en la tierra? Si somos, o sea, puede ser que me quede una semana. A veces pensamos, pues años, no sabemos. Espero que nos quede mucho más, pero no sabemos realmente cuánto tiempo nos queda de vida. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo que nos queda? ¿Cuál es mi pregunta? ¿A cuántas personas le hemos hablado de Cristo? En esta semana pasada, en este mes pasado, ¿a cuántas personas les has predicado el Evangelio? Porque el tiempo es corto. Y Él clama a través de nosotros porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros somos la iglesia que necesitamos comunicar este amor. Gloria a Dios que ya nosotros somos salvos, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántas personas conocemos que su nombre no está escrito ahí? Porque no han puesto su fe en Jesús, porque están engañados por el enemigo, por Satanás. Muchas de estas celebraciones de Hanal Pishan, de Halloween, son culturales. El problema es que cuando participamos de ellas, y por qué también era toda la predicación, no quería solo decirte el Halloween está mal y Día de Muertos está mal. Tenemos que entender que esto puede desviar la fe de las personas. Cuando nos ven participando de estas actividades, cuando nos ven participando en acciones que tienen que ver con la muerte, puede desviar la fe de las personas para que la pongan en una veladora, en una brujería, en el mundo en vez de Cristo. No queremos hacer algo que sea tropiezo para los demás. Queremos ser luz para que les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, parte del mensaje era la idea de entender el por qué participar de las actividades que se celebran en el mundo en relación de la muerte pueden ser piedra de tropiezo. Y puede ser que las personas no pongan su fe en Jesús a causa de esto. Hay que ser sabios y analizar, bueno, ¿cómo estoy aprovechando mi vida? ¿A cuántas personas he compartido? Porque ese es el tesoro que un día vamos a cosechar en el cielo. La polilla y el orín va a corromper lo que se va a quedar aquí en la tierra. Pero ¿cuántos tesoros estoy haciendo en el cielo? ¿A cuántas personas les he compartido? Eso va a durar eternamente, eternamente. Entonces, vamos a procurar ser luz. Vamos a procurar vivir de una forma que hagamos que cada día valga, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que estuvimos reunidos para escuchar tu palabra. Te pido que nos muestres, Señor, a lo mejor si hemos sido piedra de tropiezo, Señor, a alguien, perdónanos, Señor, ayúdanos a cambiar. Nosotros queremos ser herramientas útiles para ti, Señor, que compartan tu evangelio. Padre, ayúdanos a que podamos ser esas herramientas que sean luz, Señor, que podamos compartir el amor que tienes, Señor, por el mundo, que podamos compartir, Padre, este plan de salvación que tienes por cada uno de ellos, Señor. Y gracias te doy otra vez por la bendición de que decidiste, Señor, por amor a nosotros, enviar a tu Hijo a morir en la cruz sin que nosotros lo mereciéramos, Señor, y nos has regalado la vida eterna, la salvación. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nuestro nombre está escrito en este libro de la vida, Padre. Nunca vamos a poder estar a cuentas contigo, Señor, por esa deuda tan grande que has pagado por nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes a devolverte, Señor, obediencia. Ayúdanos a devolverte, Señor, amor, guardando tus mandamientos. Padre, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú sabes que la Biblia
dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.